La suerte es terriblemente esquiva, algunos no la tienen, otros parece que sí, que gozan de su simpatía, y hay hasta quien cree que hay amuletos mágicos para traerla. Pero bien, ¿qué es en realidad la suerte? Veréis, creo que cometemos un error muy grande cuando hablamos de ella. Mucha gente piensa en la suerte como las probabilidades de que te toque la lotería, algo que es estadísticamente muy complicado, muy difícil, y que es uno de los motivos por los que yo jamás juego a juegos de azar. Jamás. Sin embargo, sí creo en la suerte, pero yo la llamo de otra forma. Riesgo. Y claro, esta es otra palabra que nos da mucho miedo empezar algo y tomar un riesgo, invertir demasiado dinero, invertir demasiado tiempo, exponernos demasiado nosotros mismos. Y es cierto, pero también es verdad que hay otra cosa, igual que mucha gente deposita mucha fe en la suerte, digamos, la suerte estadística de que te toque la lotería, que es muy remota, pero hay mucha gente que deposita mucha fe en ella, también por el lado contrario se cree que es muy difícil tener suerte arriesgando, realizando un esfuerzo. Pero al final ese riesgo no tiene por qué ser tan grande y creo que ahí está la clave hoy en día, que no tenemos que asumir riesgos grandes. ¿Cuál es el riesgo cuando uno empieza a escribir una novela? Cuando yo empecé a escribir un libro, ¿cuál era mi riesgo? Perder unas horas al día de mi tiempo haciendo algo que por otra parte adoraba. Ese era uno de mis riesgos. Otro riesgo, que la gente no le gustase y me ridiculizase, se riese de mí. Era un riesgo que estaba perfectamente preparado para asumir. Y el tercer riesgo, perder 50, 100 euros en maquetarlo y que me hicieran una portada y poco más. Una cantidad que para mí, que estaba trabajando, pues no era un gran gasto, era pues el quitarme algunos caprichos, pero ya está. Ese era todo el riesgo, ni tenía que hipotecarme, ni poner en peligro mi trabajo, ni absolutamente nada. Y es que muchas veces no hay tanto riesgo como pensamos, pero sí que es cierto que cuando no corremos ningún riesgo, es cuando tenemos el 100% de probabilidades, o sea, estamos seguros de que no vamos a cambiar nada. 100% de resultados asegurados. Si no te arriesgas, no va a haber cambios. Esa es la máxima con la que te tienes que quedar. Muchos de vosotros me habéis preguntado a veces, quiero hacer un canal de YouTube, pero no tengo cámara y no tengo micrófono, ¿cómo lo hago? Pues si no arriesgas un poquito, si no te compras un buen micrófono, una buena cámara, en cuanto puedas, en cuanto realmente puedas, si no asumes ese riesgo de quitarte a lo mejor de comprarte una videoconsola, o de ir al cine, o de hacer otra cosa, ahorrar un poco de dinero para invertirlo en eso, si no eres capaz de hacer ese sacrificio, ese riesgo, vas a tener un 100% de resultados de fallar o simplemente de no conseguir nada nuevo. ¿Y qué ocurre? Que tenemos que familiarizarnos con el fracaso, y esto es algo de lo que os he hablado muchas veces, que me encanta de Tim Ferriss, en su libro de la semana laboral de 4 horas, habla de esto, de cómo él se acostumbró al fracaso, cómo se acostumbró a vivir con lo mínimo si no estuviese trabajando, para saber si podía dejar su empleo o no, con cuánto podía vivir, de qué cosas podía prescindir, y se dio cuenta que tenía un miedo infundado al fracaso. Yo también tenía un miedo infundado a perder mi trabajo y a no volver a encontrar otro, y de hecho hace un año dejé mi trabajo como profesor de academia para enfocarme en varios proyectos que tengo y también por supuesto en YouTube. Para mí era un riesgo calculado porque eran proyectos que ya estaban empezando a funcionar, eran proyectos que ya generaban unos ingresos y a mí me permitían trabajar. Y de hecho, mi trabajo anterior lo que me estaba haciendo es que me estaba frenando, porque había oportunidades que yo no podía, proyectos para los que me llamaban que yo simplemente no podía optar a ellos porque no tenía disponibilidad, precisamente por este trabajo. Y pensé seriamente en qué ocurría si yo no volvía a trabajar nunca más, era mi miedo. Pero también me di cuenta, ¿realmente no voy a ser capaz de trabajar nunca más? Durante estos últimos años me he esforzado en mi tiempo libre, compaginándolo con otros trabajos que tenía, me he acostumbrado a escribir libros, a dar charlas, a participar en programas, en hacer vídeos para YouTube, en crear juegos. Y en todas esas ocasiones he podido meterme en algún sector, he podido vender alguno de los proyectos que hacía, he podido vender mis ideas, he podido colaborar con proyectos muy grandes. Y todo ello, aún así, en mi tiempo libre, dedicándole un 20% de mi tiempo a lo mejor. Dedicándole el 100% de mi tiempo, realmente no iba a conseguir trabajar nunca más. Y eso es aplicable para mí o para vosotros. Si algo os apasiona, no vais a ser capaces, cuando ya llevéis un pequeño rodaje, que en vuestro tiempo libre hayáis hecho un montón de cosas, os hayáis arriesgado un poco de dinero en seguir formándoos continuamente, un poco de tiempo libre en crear eso que os apasiona, ¿realmente creéis que esa experiencia real de creación, de venta,
¿no os va a servir luego para optar a un trabajo incluso mejor si lo necesitaseis? Y es que fijaos en eso. Imaginad el siguiente caso, este lo he escuchado en una charla TED y me ha gustado mucho, para que veáis simplemente el contexto de cómo nuestra mentalidad puede cambiar y cambia realmente nuestras acciones, tanto nuestro pasado como el futuro que esperamos. Cambian las acciones, cambian cómo reaccionamos ante el mundo. Imaginad 3 sujetos, 3 personas. La primera de ellas jamás ha tenido dinero, vive en una familia, ha nacido en el seno de una familia humilde, nunca ha tenido dinero y sabe que nunca tendrá mucho dinero, siempre va a ir justo porque su trabajo no le da para más y no tiene esa ambición de hacer nada nuevo. Entonces, tiene esa mentalidad. Una segunda persona que tuvo mucho dinero porque le fue bien, pero lo ha perdido y no tiene la confianza en que pueda volver a hacer dinero. Puede haber sido porque lo haya ganado con un golpe de suerte o con un negocio que tuvo la suerte que saliera bien, pero piensa que no va a poder volver a replicar. Este tuvo dinero, pero luego lo perdió. Va a tener miedo. Y luego pensad en una tercera persona que no haya tenido nunca dinero, no lo tenga en la actualidad, pero que esté seguro de que va a cobrar una gran suma, porque piensa que va a ganar un premio o simplemente que va a cobrar una herencia o va a poder vender una casa o un terreno que fuesen de sus abuelos. Ninguno de estos 3 sujetos tiene dinero ahora mismo, ninguno lo tiene, todos están igual. Sin embargo, ¿cómo reaccionarían ante la posibilidad de invertir en un nuevo negocio o de crear algo? El primero de ellos seguramente les sea indiferente porque está convencido de que no va a cambiar nada, su suerte. El segundo tendrá miedo y querrá atesorar cada céntimo porque tiene miedo a seguir perdiendo dinero toda la vida. Mientras que el tercero sabe que va a tener una vida más holgada y se puede permitir invertir en ese proyecto que le apasiona. ¿Qué es lo que va a ocurrir? El tercero, estando en la misma situación que el resto, va a tener una mentalidad más abierta, seguramente invierta tiempo o algo de dinero o esfuerzo en ese proyecto y acabe viendo resultados. Va a acabar viendo resultados, es aquello que dicen de que dinero llama dinero, y al final es verdad, la gente que emprende y va reinvirtiendo no está tan obsesionada en amasar dinero, en gastarlo, sino en poder crear algo que sea sostenible. Aparte de formarse, va siempre pudiendo reinvertir, viendo esas oportunidades. Es un motivo de que la gente rica cada vez sea más rica y hay emprendedores que vayan de idea de éxito de una en otra. Y es que eso es lo que me pasaba a mí. Si yo pensara que dejando mi trabajo jamás iba a volver a trabajar, estaría aterrorizado, no lo habría hecho. Dar este salto para mí ha sido, hasta a día de hoy, casi un año vista, para mí ha sido la mejor o una de las mejores decisiones que he tomado, porque se me han abierto un montón de puertas más. La gente pensará que es suerte, que he tenido una buena oportunidad. He tenido suerte de poder tener en su día estos primeros trabajos que tuve, de poder haber dispuesto de algo de tiempo libre y no ir muy agobiado económicamente para poder dedicarle tiempo, no tener que pluriemplearme y eso. Pero más allá de esa suerte, que la tiene mucha gente tenemos ya esa suerte, ¿por qué no seguir un paso más allá? Y aquí una frase, no sé de dónde viene, lo siento, no sé quién es el autor, pero la he visto por ahí hace tiempo y me gustó, que decía lo siguiente: salían 2 pájaros y uno decía, ¿y si me caigo? Y el otro contestaba, ya, pero ¿y si descubres que puedes volar? O sea, piensa en ello, piensa en lo fantástico que es decir, tengo miedo de dar ese salto, pero a la vez si lo doy puedo convertirlo en lo mejor que me haya pasado. Y esto no lo diría si no lo hubiese visto en muchísimos casos. Yo mismo he podido replicarlo en un montón de ocasiones. Como digo, no me he hecho rico en ninguna de ellas, pero me ha permitido dedicarme a cosas que realmente me gustan y vivir haciendo cosas que disfruto. Esto no quiere decir que no trabaje, dedico muchas horas, mucho tiempo. Como digo, no me he hecho rico, pero sin embargo he pasado de trabajos que eran más estresantes, que no me aportaban en exceso o que no me acababan de gustar, en cosas que de verdad adoro y disfruto. Y lo he visto en gente de todo tipo. Yo lo he hecho con libros, con blogs, con todas las cosas que ya sabéis que he hecho muchísimas y más que están por venir, pero lo he visto con muchos escritores y escritoras, incluso gente aquí que estáis suscritos al canal. Lo he visto, cómo el simple hecho de perseguir esos sueños ha hecho que salgan cosas para adelante. Insisto, escritores, directores,
emprendedores, empresarios, empresarias, chicas que han montado negocios brutales, magos, mis amigos que son magos, Manuel y Adrián y Edu, toda esta gente que ha creído en crear su propia suerte y al final lo han conseguido. Y toda fábula o toda mentira tiene parte de verdad. Y por eso digo, mucha gente habla de la importancia de la positividad, ley de atracción y demás. Personalmente no creo en la parte esotérica de estas cosas, pero como digo, creo que toda fábula, aunque sea una historia épica, fantástica, tiene siempre una parte de realidad en ella. Y lo cierto es que cuanto más crees en lo que haces, cuanto menos miedo tienes a dar el salto, más fácil salen las cosas, porque te expones a todo lo que haya, te expones a que ese manuscrito que has escrito con todo el cariño del mundo al que le has dedicado horas, te expones a que lo vea más gente y que lo encuentre gente en redes y que una persona se lo diga a otra. Si te vas formando, aprendes cómo moverlo mejor, aprendes cómo relacionarte, cómo llegar a las personas adecuadas. Y al final no es magia, es esfuerzo. Pensamos que hace falta una cantidad ingente de esfuerzo, y es cierto, hace falta mucho esfuerzo, pero también para trabajar día a día en una fábrica, en un restaurante, hace falta muchísimo esfuerzo también. Lo que pasa es que este esfuerzo te puede llevar muchísimo más lejos, lo puedes disfrutar muchísimo más. Y cuando te metes en ciertos terrenos, no hay tanta gente dispuesta a profesionalizar realmente un canal de YouTube de viajes, porque cuesta dinero. No hay tanta gente que esté dispuesta a profesionalizar el hecho de escribir, de crear videojuegos, de hacer magia. No hay tanta gente dispuesta. Y cuando tú estás dispuesto a dejarlo todo, a dejarte la piel en ese terreno, te vas a dar cuenta que cuando pasen 6 meses, un año, te has dejado al 90% de la competencia, que no es competencia de calidad, que es mucha gente que está haciendo el paripé en Instagram, poniendo contenido en el que realmente no cree, al que no le está dedicando mucho tiempo. Cuando te das cuenta de eso, de que dejas a mucha competencia, es cuando subes de nivel y es cuando la suerte de verdad empieza a actuar. Así que dale una vuelta a esto. ¿Piensas dejarlo todo en manos de la suerte o vas a salir a buscarla? Piénsalo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.